amigos, ¿cómo están? Yo soy Manuel Cortá, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer la segunda entrega de este especial de maquillajes neón para Halloween que estoy haciendo para ustedes. Y ahora le toca el turno a Frankenstein Neón. Y vamos a requerir la ayuda de nuestro amigo Glowing Kid el día de hoy también. Así que quédense para que no se pierdan detalle y vamos rapidísimo con el maquillaje. Comenzamos con la cara lavada y humectada y toda la actitud. Primero me humecté la cara con esta crema humectante de Line to You y después puse este tónico de pH para balancear mi rostro. Me puse una capita delgada del primer Photo Finish y con un acuacolor negro y tantito del Makeup Fixer de Line to You marqué las formas básicas de la cara. Puse una base blanca en los pómulos, en el centro de la nariz, así como dos bolitas en la barbilla para hacer una barba partida, en la parte exterior de la mandíbula y en toda la frente. Lo sellé con polvo translúcido. Y con la sombra en polvo amarilla neón de Line to You del Glowing Kit y una gotita del Super Fixer para que el color sea más vibrante, me puse a contornear las zonas de luz. Fíjate cómo lo voy difuminando hacia el centro para que parezca que la luz amarilla se va convirtiendo en blanca. Si lo difuminas bien te va a dar inmediatamente el efecto neón. También lo hice alrededor de la nariz. En la frente. Y fíjate cómo dividí la frente como si fueran dos rectángulos largos. En la barbilla partida. Y en la mandíbula. Inmediatamente nos da el efecto neón. ¿Te fijas cómo resplandece? Me puse un poquito en el arco de Cupido, en las orejas y unas luces en el cuello. Ahora con la verde vamos a volver a marcar las mismas zonas, pero permitiendo que se vea el color amarillo. Esto quiere decir que va a pasar del verde al amarillo al blanco. Entonces va a parecer que es una luz neón verde que va resplandeciendo hacia el amarillo. De nuevo, fíjate cómo estoy dividiendo la frente en dos. Y ya estoy empezando a poner unos rasguitos del ceño fruncido. Me empiezo a marcar el rictus de la boca. Y las orejas y el cuello, por supuesto. Wow. Con la sombra negra de la paleta de Line to You y un poquito del fijador de maquillaje, empecé a poner sombras en todo lo demás que no estaba maquillado, penetrando un poquito hacia el color verde. Aquí usé un pincelito más delgadito para tener más precisión. Al igual que en la frente. Ahora sí la dividí en dos y la difuminé bien con otro pincel. Ahora sí, con el acuacolor negro vamos a rellenar todas las partes que faltan. Y marcamos más intensamente las arrugas como el ceño fruncido. Y las arrugas alrededor de la boca. Y por supuesto la línea de la frente. Y ahora sí, entre cada luz amarilla va una parte negra. No sé si has notado que cuando hay una luz neón sobre un fondo negro, parece como si se dispersara la luz y se desapareciera hacia el negro. Eso lo vamos a lograr con esta sombra amarilla. Al ponerla así difusamente, parece que el resplandor llega hasta la sombra. Y con la sombra en crema líquida neón amarilla, vamos a poner unas lucecitas alrededor de la boca, en la nariz y en la oreja. Y con la verde vamos a contornear las luces del cuello y las difuminamos con el dedo. También los párpados móviles. Y luego con el acuacolor blanco vamos a poner las grapas que unen nuestra frente.
Y con el aquacolor negro ponemos unas sombritas alrededor de cada grapa. Fíjate cómo el final de los trazos es fino. También aprovechamos para delinear los ojos. Y ahora sí, con el aquacolor blanco hacemos unas líneas en las zonas de más luz, que pueden ser gorditas en el centro pero muy finitas a los lados. Y es lo que nos va a dar al final el efecto de la luz neón. Y con esta sombra en crema blanca de Line to You, vamos a remarcar todo lo que hicimos de blanco para cuando pongamos la luz ultravioleta. Con esta sombra morada marcamos la boca. Y con el aquacolor negro vamos a hacer unas arruguitas tanto para arriba como para abajo. Amigos, así terminamos este tutorial de Frankenstein Neón. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que todas las partes que se vean de piel las tienen que maquillar, así que no sean flojos. Si su vestuario llega hasta acá, pues ni modo, a maquillar todo lo que falta del disfraz. Recuerden que esta es una serie de maquillajes neón que estoy haciendo para ustedes en Halloween. Ya vimos que funciona con la luz normal, ahora vamos a ver si funciona con la luz negra. Wow, miren amigos, quedó impresionante con luz negra. Hoy tengo una luz negra decente que me prestaron. Pero miren, wow, impresionante, impresionante. Muchísimas gracias por quedarte. Te quiero muchísimo y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. Chao. Gracias Dandy por prestarme esta luz. Este video lo hice con el Glowing Kit de Line to You.